más. Vamos a añadirle unas opciones, a ver si me acuerdo por acá unas opciones que más adelante están. Entonces vamos a ir nuevamente a analizar reducción de dimensiones factor. ¿Sí? Cogemos factor. Bueno, hay que vigilar que en esta base de datos, antes de correrlo, ¿sí? No tengamos más variables por acá creadas, ¿no? Solamente hasta el género, ¿no? Y vamos a analizar ahora sí, reducción de dimensiones factor. Y por acá en factor, entonces vamos a coger desde el alcohol hasta el partner, ¿cierto? Bien, vamos a empezar a explorar por acá los descriptivos. ¿Cuál vamos a pedir aquí? Pongamos la matriz de coeficientes, ¿cierto? Si usted quisiera los descriptivos univariados, también los podría pedir. Esa matriz de coeficientes con niveles de significación o de significancia. La matriz de determinantes. Pidamos la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin. ¿Sí? Esta. La inverso, podríamos pedirlo en la imagen. No me acuerdo cuál. ¿Qué es esfericidad para este caso en estadística? Esto es una prueba de adecuación del muestreo. ¿Sí? Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett. Esa prueba nos va a decir si la muestra es suficiente o no. ¿Sí? Ahorita la vemos. Vamos a darle continuar. En extracción, vamos a dejar el método de componentes principales, aunque por acá vamos a ver todos los métodos, ¿no? Los más comunes son componentes principales, factorización de ejes principales. Este segundo lo vamos a ver en 8 días. Solamente vamos a ver componentes principales. Vamos a pedirle aquí el gráfico de sedimentación, ¿sí? Otros lo llaman gráfico de codo. ¿Qué otro nombre recibe este gráfico? No recuerdo qué otro nombre puede recibir. Gráfico de sedimentación o gráfico de codo también le dicen. Por aquí, ¿qué más? Bueno, aquí me dice que va a extraer autovalores mayores que 1, que es el principio que ya habíamos visto que utilizaba. O yo le puedo decir, extráigame un número de factores determinado. No, pues aquí utilicemos este criterio. Vamos a darle continuar. Rotación. En rotación todavía no vamos a rotar, aunque ahorita sí vamos a hacer algún tipo de rotación. Hay diversos tipos de rotación. A ver, estos métodos Varimax y Oblimi indirecto creo que se clasifican en unos métodos ortogonales y otros métodos que no son ortogonales, si no estoy mal. Ahorita los vemos a ver si la diapositiva me dio a recordar ahí cuáles vamos ahí a emplear. Aquí sí vamos a pedirle que me guarde como variables, las puntuaciones. Y resulta que el método, digamos así, análisis de componentes principales, va a utilizar una puntuación para construir los factores o los componentes en este caso. Entonces hay 3 métodos para que SPSS pueda construir esas puntuaciones: métodos de regresión, métodos de Bartlett o métodos de Anderson y Rubin. Vamos a dejar el método por default, que es el de regresión, y le vamos a pedir que también nos muestre esa matriz de coeficientes de esas puntuaciones factoriales. ¿Sí? Vamos a darle continuar. Y aquí en opciones, como para facilitar la interpretación, uno podría pedirle que me suprima pequeños coeficientes. ¿Sí? En la extracción que hace. Entonces vamos a decirle, seamos un poquito conservadores y pidámosles de punto 3. ¿Sí? Es decir, que los que estén por debajo de punto 3 no me los muestre, como para que quede un poquito más fácil la interpretación, ubicar esas correlaciones de cada variable sobre el factor más fácilmente. Bien. También se podrían ordenar por tamaño. Hay gente que usa esto y también puede ser una buena opción, como en caso que tenga muchas variables como para poderlas interpretar mejor, ¿no? Dejémoslo así, continuar. Y ya con más opciones que le hemos pedido en esta oportunidad, vamos a darle clic en aceptar. Entonces, bueno, le pedimos los descriptivos. Aquí nos dio los descriptivos con su media y su desviación estándar de los 40 datos que tenemos aquí. Bueno, eso no tiene ciencia. Luego va una matriz de correlaciones. En esta matriz de correlaciones, ¿sí? Es importante que hayan correlaciones, es decir, que hayan correlaciones moderadas, que hayan correlaciones, por lo general, moderadas. Tampoco es prudente que hayan correlaciones como muy altas, es decir, casi a 1, ¿no? Pero sí es recomendable que hayan correlaciones, como en este caso, ¿verdad? Hay algunas que no las hay. Bueno, no nos vamos a angustiar por eso, es bueno que la haya. Esta era la prueba que les decía de Kaiser-Meyer-Olkin, que es una prueba de adecuación del muestreo. La idea es que este valor se aproxime lo más cercano a 1, ¿sí? Entonces, del punto de 79.8 casi que podríamos decir. Entonces, oiga, sí, puede ser que hay una buena muestra aquí, a pesar de que hay 40 datos, no es que sea muy grande, pero bueno, sale el punto de 79, entonces sí es apto para hacer un análisis de componentes muestrales, de componentes principales, perdón. Y la prueba de esfericidad de Bartlett, lo que nos va a decir es si los datos se le puede o no aplicar esta medida de reducción de dimensiones. En este caso... ¿Por qué los grados de libertad dan 45? Normalmente no es n-1. O sea, 40 menos 1 no daría 39 los grados de libertad, ¿o me equivoco? Sí me equivoco, que eso no falla. ¿Qué? Me toca averiguarle, porque la verdad no me acuerdo. Venga, a ver, espérese a ver que aquí tengo el libro. ¿Por qué los grados de libertad son 40 datos, no? El grado de libertad es el n-1, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor, pero aquí vamos a ver. Ay, preciso. Aquí explica todo. Un punto para la próxima evaluación. Aquí abrí la partecita de Kaiser-Meyer-Olkin en el libro, ¿no es cierto? Y preciso explica, dice la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin, ¿no es cierto? Dice que si es entre 70 y 80 se clasifica como normal. Creo que en la diapositiva lo tengo.
La prueba de felicidad de Barley dice que según el test de felicidad de Barley debemos rechazar la hipoténula de ausencia de correlación entre las variables. Como no hay correlación entre las variables, es decir, se puede aplicar la prueba de reducción de dimensiones, el análisis de componentes principales. Sin embargo, no me explica nada relacionado con grados de libertad. ¿Sí? No sé, no sé, tocaría buscarlo en otro libro. ¿Sí? Al menos en este que tengo acá, no me lo está explicando. Cómo es el cálculo ahí de estos grados de libertad. ¿Sí? Nunca me he fijado y bueno, aquí tengo preciso libro justo en esa misma página, no sé si ustedes alcanzan a ver bien, ahí donde estoy punteando, fíjese que lo único que no explica es la casilla de grados de libertad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues lo averiguamos, tocaría en otro librito. Acá, la test de felicidad, vale, mentiras, por acá sí lo encontré. La hipoténula de este test es que no existe correlación ninguna entre las variables, el estadístico utilizado es el test de un h cuadrado con i, entre paréntesis, i menos 1, cierra paréntesis, dividido 2 grados de libertad. Siendo i el número de variables incluidas en el análisis, ¿no? Entonces parece que sí, no lo explicó. Entonces si hay 40, entonces, ya sé cómo sale. Ya lo encontré acá, compañero. Venga, a ver, escribámoslo por acá con un point to fix. Y usted me la hace. ¿Dónde está? Allá lo vi. Entonces, se supone que son 40. Entonces la fórmula para estos grados de libertad, ¿sí? La encontré aquí, es i, que multiplica a i menos 1 dividido 2, ¿no es cierto? Entonces dice que i es el número de variables. Entonces si tenemos 40, multiplicaríamos aquí por 39, ¿no es cierto? Y esto dividido 2. Pero no da, ¿no es cierto? Es alcalde cualquier. ¿Cuánto nos daría eso? Eso da 780. Sí, el problema es que si no da. A menos de que tenga otra lógica aquí. Entonces con h cuadrado de i menos 1. Pronto tocaría revisar la formulita. Pues así está aquí en el libro, ¿no es cierto? Me imagino que debe tener algún tipo de error. Para que eso pues pueda que dé pues 35. Para que dé 45. Por acá en esto nos debería dar por ahí 5. Cosa tal que mejor dicho eso sume 90. Y dividido 2 pues de 45. Entonces tocaría buscar la formulita. Al menos la que está aquí en el libro no nos da. No sé por qué, pero la buscamos. Pronto si no la encuentro hoy, yo me acuerdo y la buscamos para dentro de 8 días. Porque este test, de todos modos, lo vamos a seguir viendo en el análisis factorial. Bien. Bueno, sigamos. Ya habíamos visto las comunalidades. Entonces, con las comunalidades, pues, era la varianza, ¿no es cierto? De la inicial ya habíamos visto que porque era 1 y lo de la extracción, pues, cuánto aporta de variabilidad cada variable ya en el procedimiento de análisis de componentes principales que nos extraía los tres primeros componentes que tenían un autovalor mayor de 1 y que explicaban en un 78,86%. Bien. ¿Y alguien me levanta la mano? Yuri, creo. Sí, profe, es que mirando esa fórmula, Sí. daba era pero con 10, porque son 10 variables. Entonces, digamos 10. Era 10, con no era 1. Sí. Perdón, No eran entonces yo 40. leí mal. No eran 40. Sí, O es sea, el número de variables. 10 ajá. menos 1. Tienes toda la O sea, razón. sí, 9, Oiga, 9 vale la pena, 4 y 5 por 10, vale la 45. pena aquí corregirlo. Tienes toda la razón. ¿Sí? Entonces era y salimos de la duda gracias a Yuri. Entonces, menos 1 dividido 2. Dice por acá, grados de libertad, siendo número de variables incluidas en el análisis. Sí, 10 por 9, 90. Y ahí sí nos da. Sí, señora. Son 10. Sí. Y esto nos da 9, ¿no? Dividido 2, ahí están los 45. Tienes toda la razón. Muy bien, Yuri. Yuri sí fue la que. Ella era la que se debería ganar el punto. No. No, aquí Omar, hermano. No mentiras. Vale. Muy bien, gracias. Bueno, solucionado esa partecita. Tenemos por acá. Punto para Yuri. Sí, tenemos por acá la varianza Para total todos, profe, explicada. para todos. Uy, vea, ya sí es votada, vea. Para todos. Este es nuevo, ¿no es cierto? Este no lo habíamos hecho, el gráfico de segmentación no lo habíamos pedido en el anterior análisis. Entonces, este gráfico de codo, lo que nos quiere decir es que donde está el punto de quiebre, ahí es el número de factores, el número de componentes que nosotros podemos retener. Digamos que visualmente la tendencia aquí se puede romper si nosotros trazáramos una línea. Entonces, esto para definirlo, voy a hacer una línea por acá. Voy a trazar una línea desde acá, vea, algo así. Mire, trazo una línea. Entonces, esa línea me dice que está rompiendo por acá en 3, ¿no es cierto? Otros podrían decir, oiga, no, a mí me parece que está rompiendo más como en 2. Vamos a hacer aquí otro color, ¿sí? Otro podría decir esto, ¿no es cierto? Vea, está como rompiendo más en 2, otros en 3. Entonces, digámoslo así, es un criterio más subjetivo.
para retener el número de componentes, ¿sí? Digámoslo así que por este criterio me dice que retiene 3. Por este criterio puede ser 2 o 3. Entonces usted tiene, digámoslo así, en forma gráfica o con autovalores mayores a 1, dos criterios para definir cuántos quiere retener, cuántos componentes principales. ¿Bien? El gráfico de Codd se acostumbra a veces a reportar ¿no es cierto? Entonces aquí está la matriz de componentes. Entonces, fíjese que nosotros le habíamos pedido por allá que me suprimiera, digámoslo así, aquellos con una puntuación de 0.3 hacia abajo. Entonces me queda más fácil de cómo explicarlos. ¿Por qué? Porque me retiene solamente los mayores y entonces ya, mire, pues fácilmente. El primer componente se caracteriza más por esto y por esto, ¿no es cierto? El segundo componente como que se caracteriza más por esto y el tercero como por esto. ¿Sí? Me queda visualmente más fácil, ¿no es cierto? También se recuerdan que había una opción de ordenarlos. Entonces, en la opción de ordenarlos, pues también me hubiese podido quedar un poco más fácil identificarlos. Y aquí están las puntuaciones que asigna el método del análisis de componentes principales, ¿no es cierto? Que le da cada variable en cada componente. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio. Ahora es en un Excel, ¿sí? Ay, pero creo que me va a tocar calcular. Uy, sí, me toca calcular las puntuaciones Z, se me olvidó. Como para que ustedes vean más o menos cómo esto está trabajando, ¿cierto? Vamos a ver por acá. ¿Dónde está eso? Entonces, miremoslo. Aquí tenemos una puntuación, o las puntuaciones que me generaron, ¿sí? Cada factor. Es decir, si yo quisiera utilizar esto como para un análisis de regresión y no necesito tantas variables, ¿sí? Yo no utilizo esas 10, sino utilizaría estos 3, que son los 3 componentes que me extrajo, ¿sí? Entonces ya sabemos que el primero es un estilo de vida sano en general, el segundo es de, ya me olvidó, un sedentarismo en el trabajo, buen conductor, este también es como sedentario, pero como que en el tiempo libre, buen trabajo, bueno, no me acuerdo bien, pero que es parejas estables, no sexual, bueno, algo así es como nos estamos caracterizando cada uno de estos 3. Se dice que los componentes principales que extrae este método son ortogonales. ¿Qué quiere decir eso de que sean ortogonales? Es decir, que no puede existir correlación entre estos 3. Entonces eso, por ejemplo, nos sirve para solucionar el problema de colinealidad en los métodos de regresión, porque pueda que en estos haya correlación, y lo vimos por acá en la matriz que nos arrojó. Mire, hay correlaciones entre alcohol y cigarrillo .8, entre cannabis y alcohol .79, ¿sí? Vea que en algunas hay correlaciones, en otras moderadas, pero en otras fuerte, ¿sí? Hay correlaciones. Nosotros queremos eliminar esa colinealidad, ¿sí? Entonces, con estas 3 garantizamos de que no hay correlaciones. Vamos a verificarlo. Entonces, nos vamos a analizar, correlacionar, bivariadas, y vamos a pasar estos factores, 1, 2, 3, o esos 3 componentes que nos extrajo. Dejémoslo que sean de Pearson, de 80 datos, le vamos a aceptar, y usted se va a fijar aquí en las correlaciones, vea correlación de Pearson, ok, mírela. Pues obviamente esta con esta pues es la misma, ¿no? Pero con la otra, vea, es 0. Profe, No hay bájale un poquitico a la velocidad, bájale un poquitico. Íbamos en pasar a correlaciones bivariadas, pero ¿era bivariadas con qué? Con Pearson y con los 3 componentes. ¿Me puede mostrar ahí cómo lo hizo? Qué pena. Sí, señor, mira. Entonces uno se va a analizar, correlacionar bivariadas. ¿Listo? Entonces aquí en bivariadas pasamos los 3 componentes. Es que en 29 dice bivariadas con intervalos de confianza y da la otra opción de bivariadas. No, correlación bivariadas nomás. Correlacionar Sí. bivariadas. ¿Sí? Y cojo los 3 factores que son independientes, ¿cierto? Exacto, los 3 componentes principales que nos extrajo ahí. Dejamos esto bilateral, así nomás, como por default, y damos a aceptar. Una correlación de Pearson normalita. ¿Listo? En esa correlación de Pearson, fíjese que no hay correlación. Nos da 0. Vean, por todos lados nos da 0. Incluso no es significativa. Entonces, fíjese cómo trabaja este análisis de componentes principales. Entonces, estos 3 componentes que nos ha extraído, ¿no es cierto? No se correlacionan absolutamente nada. Entonces, eso ya no soluciona el problema de regresión. Bien. Ahora, voy a volver a crear las puntuaciones Z. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo creamos las puntuaciones Z de las variables? Para saber cómo él calcula estos factores. Estos que acabo de mostrarles. Quiero saber cómo SPSS trabaja para calcular cada uno de estos factores. Entonces, estos factores se calculan por relaciones lineales, ¿sí? Pero utilizamos la medida estandarizada, ¿sí? Más la puntuación que nosotros acabamos de obtener. ¿Cuál puntuación? Esta matriz de puntuaciones, coeficientes de puntuación. Qué pena, profe. No sé si soy solo yo, pero yo no estoy viendo. ¿La pantalla? No estoy viendo que estoy Creo que presentando, sí. pero no sé si soy solo yo. Creo que eres solo tú porque yo estoy viendo bien. Bueno, listo, Sí. vale. Sí, sí. Me salgo y vuelvo a entrar, sí. Sí, sí se ve, Solo yo. sí se ve. Listo. Ok, vale, Perdón. gracias. No, tranquila, ¿no? A veces, a mí me pasa como yo tengo aquí 2 pantallas, a veces estoy transmitiendo la otra pantalla y ayer me pasó eso. Bioestadística aplicada. Yo les estaba ahí, que era regresión logística. Estaba explicándoles por ahí la parte de bondad de ajuste de la regresión logística y yo les hablaba y pues ellos estaban viendo sus propias caras decir esto.
Entonces, hasta que alguien por ahí le dio por avisarme, yo, ay, que nadie me había dicho. Bueno, entonces, vamos entonces a mirar cómo trabaja, cómo se calculan esas puntuaciones. Entonces, para eso tenemos que volver a calcular las puntuaciones Z. ¿Se acuerdan por dónde era? Calculamos las puntuaciones Z. Por descriptivo. Descriptivos. Muy bien. Ujú. Entonces, aquí en descriptivos vamos a calcular las puntuaciones Z de todo esto. Esta partner, las pasamos, ¿sí? Y al pasarlas por acá, vamos a pedirle guardar valores estandarizados como variables. ¿Listo? Vamos a dar clic en aceptar y entonces por aquí nos quedó todas las puntuaciones Z. De Z alcohol en adelante. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a seleccionar los primeros, vea. ¿Sí? Y ya seleccioné los primeros Z score. Solamente el primer participante, vea. Seleccioné esos hasta el Z partner. Seleccioné las puntuaciones Z del primero. Las voy a copiar. Y vamos a abrir un Excel. ¿Sí? Vamos a abrir un Excel. Acá uno nuevo. Entonces por acá me abrí un Excel. ¿Sí? Y voy a pegarlas por acá en B. ¿Sí? En B2. Control B. Ay, quietos. Me pegó fue otra cosa, no. A ver otra vez. Otra vez me devuelvo por acá, le digo editar, copiar. Y ahora sí por aquí, control B. Listo, ya pegué esas puntuaciones. Z. ¿Sí? Ahora voy a copiar las variables. Voy a copiar aquí las variables desde alcohol hasta partner. ¿Sí? Selecciono desde alcohol hasta partner. ¿Ok? Ahí ya las seleccioné. Digo también editar, copiar. ¿No es cierto? Me voy por acá. Las voy a pegar aquí inicialmente, por aquí. Control B. ¿Sí? Luego vuelvo y las copio acá. Las copio aquí. Me paro en B1. Pero acá le voy a decir transponer. Vea, que son pequeños trucos. Vea. Yo las transpuse. Les hice una transposición más bien. Sí, ya puedo borrar estas. Ok, entonces tengo ahí los Z-score. Tengo aquí estadístico. Aquí tengo el Z-score de cada una de las variables para el primer individuo. ¿Ok? Hasta ahí me han entendido. ¿Sí? Ahora me voy a traer, Gracelina, me voy a traer aquí esta salida, la matriz de coeficiente de puntuación. Me la voy a llevar. Voy a decir copiar como hoja de trabajo Excel. ¿Sí? La copio. ¿Sí? Recuerden que es donde dice alcohol .162, cigarrillo .136 y así sucesivamente. Okay, esa es la puntuación que asigna SPSS, ¿no es cierto?, a cada variable dentro de cada componente. Entonces la voy a poner por acá. Voy a ponerla por aquí abajito. Control B. Ahí ya la puse. Y entonces la idea es que me vaya a esas puntuaciones aquí. Puntuaciones acá. ¿Sí? ¿Cuáles puntuaciones? Vamos a coger estas puntuaciones de alcohol, las del primer componente. ¿Sí? Las del Profe, primer solo la componente. primera línea, ¿cierto? Voy a coger la primera columna, ¿ok? Pero la primera fila dentro de las puntuaciones Z son de la primera fila, el primer personaje, ¿no es cierto? Y aquí voy a coger las puntuaciones, ¿no es cierto?, del primer componente. ¿Ok? Las copio, me paro aquí y le voy a dar nuevamente transponer. Transponer aquí es este. ¿Sí? Entonces hacemos clic aquí en transponer. Entonces ahí me las puso. ¿Vale? Ahí ya las pusimos. Entonces, ojo, vea. Vamos a volver aquí a la presentación. Bueno, ya vimos esto, porque es que vamos a construir esos factores. Entonces, vea, el análisis de componentes principales extrae factores que no son que son ortogonales, perdón. Eso quiere decir que no se correlación. Ya cuando hicimos la correlación vimos que era 0. Entonces, a eso se refiere. Ya hicimos esa comprobación. Cada factor va a asignar pesos a las variables. Cada factor o cada componente va a asignar pesos a las variables. Eso se llaman los coeficientes. ¿Sí? Las sumas ponderadas de esas variables que forman cada factor, se van a llamar puntuaciones. ¿Sí? Que son las que acabamos de ver, las que acabamos de poner ahí en forma de transponer. Esas son puntuaciones. ¿Sí? Sumas ponderadas de cada variable que forman cada factor, se llaman puntuaciones. Y esas se obtienen con esta fórmula. ¿Sí? Entonces, vea, para construir el factor número 1 se coge la puntuación que es el W, ¿no es cierto? Que son sumas ponderadas de cada factor, ¿no es cierto? O de cada componente, que multiplica la puntuación Z. Y luego se le suma precisamente la segunda y la tercera hasta las 10 variables que nosotros tenemos. Luego la suma de todo eso nos va a dar la puntuación del factor. ¿Sí? Entonces vamos a corroborarlo, esta formulita. Entonces nos pasamos nuevamente al Excel. Entonces, para corroborar esa formulita, lo que vamos a hacer es primero, lo voy a subir aquí un poquitico para que se alcance a ver esto, esta multiplicación, o sea, estas puntuaciones, aquí voy a ponerle que esto es W. ¿Listo? Son las puntuaciones que extrajimos aquí de la salida. Entonces me dice que tengo que multiplicar W por el Z. Lo voy a hacer en esta casilla. Voy a poner aquí que es este por este. ¿Sí? Luego ahí. La puntuación de Z por la puntuación que me calcula ahí en el análisis de componentes principales, el W. Las puntuaciones ponderadas. Entonces esto me da
menos 0,13 para este primer personaje. Y aquí lo voy a copiar para que me calculen todos. ¿Listo? Ahora, Profe, si yo yo... copié algo mal en Z, porque es que no me está dando el punto 84, el 1.04. O sea, el punto 162 sí lo copié bien, pero el punto 84, de dónde salió? Entonces, ese sale porque copiamos los datos del primer personaje. ¿Sí? Las puntuaciones Z del primer personaje. ¿Sí? Espéreme un segundito, profe, a ver si me da. O sea, ya calculaste las Z de las puntuaciones Z de cada variable. Señor, ¿Sí? no sé, sí. Entonces coges, vas ahí a esas puntuaciones y coges desde el alcohol el primero Hasta partner, ¿cierto? hasta partner. Fíjate que el primero sea menos 0,84, como en Correcto. este caso. ¿Sí? Entonces copias esos, ¿no es cierto? Y los pegas en el Excel. Aquí vea. ¿Sí? Sí, Sí, señor, ahí estoy. ahí va, sí, es los mismos datos, ¿sí? Y luego multiplicas ese menos 0.84 por 0,162 y te debe dar menos 0,137. Bueno, todos, ¿no es cierto? Les debe dar eso. Ya, sí, ya me ubiqué, profe, gracias. Y ahí sucesivamente. Ahora, la fórmula me está diciendo, si yo paso por acá, que hay que sumar todo eso, vea. ¿Sí? Hay que sumar todo eso. La fórmula me está diciendo que sume. Mire, aquí hay solo sumas, vea. Que hay que sumar. Entonces, ¿cómo voy a sumar acá, vea? Entonces, para sumar todo esto, pues hago una suma, vea. La voy a hacer aquí, vea. Voy a decirle igual suma, ¿no es cierto? ¿De qué? De todo esto. ¿Sí? Y lo cierro. Una suma. Y entonces aquí esta suma me dio menos 1,05. Menos 1,05. ¿Se les dio menos 1,05? Sí, señor. Entonces, cuando uno va acá a la base de datos, ¿no es cierto? Como cogimos los del primer componente, fíjese el menos 1,05, ¿dónde está? Míralo. Es el primero. Es la puntuación del factor del primer individuo. ¿Ok? Entonces, SPC es esto que acabamos de hacer Excel. SPSS lo hizo, mejor dicho, en menos de un segundo, pues para todos los datos, ¿no es cierto? Hizo ese mismo procedimiento que acabamos de ver. ¿Ok? Y así es como calcula por el método de regresión, ¿no es cierto?, las puntuaciones de cada factor o de cada componente. ¿Bien? Bueno. Sí, señor. Sí, dio. Entonces, bueno, ya hicimos esto, ¿no es cierto? Esto fue lo que ya le pedimos, que utilizar el método de regresión, ¿ok? Para que me muestre la matriz de coeficientes de puntuación factoriales, que fue la que acabamos de utilizar ahí en el Excel, ¿cierto? Que era esto, era esta. Entonces, aquí está, digámoslo así, las fórmulas. Las mismas que vimos, el 0,162 por el Z del alcohol más 0,100, así es la forma en que trabaja. ¿Para qué? Para reducir de 10 variables a 3 factores, que fue lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Estos 3 factores explican el 78,87% de la variabilidad total. ¿Bien? Bueno, los factores que extraemos, entonces, deben seguir el principio de parsimonia. Es decir, que con la mayor cantidad de varianza se explica el número de factores. ¿Sí? Entonces, por eso es que vamos a tener ahí algunos criterios. El primero de ellos es el criterio de Kaiser. El criterio de Kaiser nos dice que usted puede retener autovalores mayores a 1. Digámoslo así, que fue el que vimos, ¿no es cierto? ¿Dónde lo vimos? Entonces, yo me devuelvo por acá a las salidas. Aquí, en esta salida donde está la varianza total explicada. Entonces, el criterio de Kaiser nos dice, retenga todos aquellos autovalores que sean mayores a 1. Entonces, ¿cuáles son mayores a 1? Los primeros 3. Ya el cuarto en adelante ya no es mayor a 1, entonces ya no lo retengo. Es el criterio ahí que a veces por default utiliza, SPSS. Ahora hay otras recomendaciones. Es que nosotros hagamos análisis de componentes principales cuando tengamos menos de 40 variables, ¿no es cierto? Que tengamos una buena muestra. Y la idea es que tengamos los componentes principales o los factores que vamos a extraer, ¿sí? Con esta relación número de variables dividido 5 y número de variables dividido 3. Es decir, si aquí tenemos 10 variables, lo dividimos en 5, ¿cuánto nos da? 2, ¿no es cierto? Y si tengo 10 variables y lo dividimos en 3, esto nos da 3 por 3, bueno, 3 algo, ¿no es cierto? ¿Cierto? Entonces la idea es que nos quedemos entre 2 y 3 factores. Y entonces aquí definitivamente retuvimos 3. Entonces estamos reuniendo como las recomendaciones para retener factores de acuerdo al número de variables. Bien, 2 o 3 sería un buen número. El otro criterio es que en la varianza se explique al menos más del 70%. ¿Cuánto estamos explicando? Estamos explicando en este caso el 78,86%. También tenemos un buen porcentaje de varianza explicada. O está también el del gráfico de sedimentación que también acabamos de ver ya en las salidas de SPSS. Bien, digamos así que hasta ahí vamos a explicar como las fórmulas más habituales que utiliza este análisis de componentes principales. Sin embargo, pues se utiliza otras para cálculos de cada una de estas puntuaciones, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el cálculo de una variable a través de los factores extraídos se utiliza pues con la puntuación Z, ¿no es cierto? Esta puntuación Z que es pues obviamente para calcular las puntuaciones, lo que acabamos de ver. También va a emplear las fórmulas de correlación, por ahí utiliza estas fórmulas para calcular las comunalidades, va a utilizar esta otra, ¿no es cierto? Para calcular los autovalores,
emplear esta otra fórmula, y aquí tendríamos como la nomenclatura de cada una de estas. Y es cada variable, z pues es la puntuación z, j es el factor, el componente, a es el coeficiente de correlación, r es el coeficiente de correlación de Pearson entre las variables y cada factor. En este caso, aquí me faltó que era entre i y j, bueno, que un errorcito. Las comunalidades, que ya vimos que es la varianza extraída, y los autovalores. Bien. Sin embargo, a veces estos temas de análisis de componentes principales se vuelven complejos porque cada vez que usted consulta una literatura, les cambian los nombres. Uno utiliza, pues, que es un libro y luego cambia otro libro y le va a cambiar de pronto a veces por problemas de traducciones cómo está. Entonces acá hay una tabla de equivalencias, ¿sí? Entonces, algunos libros hablan de factor, otros hablan de componentes principales. En este caso, como estamos usando la técnica de componentes principales, lo adecuado es utilizar el término de componentes principales, ¿sí? El ítem a veces otros lo llaman patrón, la columna original la llaman puntuación, ¿no es cierto? Y la nomenclatura de ella pues va a ser J. Las comunalidades, la comunalidad pues es en este caso el porcentaje de varianza explicada por los factores, también lo pueden llamar colectividad, ¿no es cierto? Que en otras palabras es R cuadrado, que es un coeficiente de determinación y se va a ejemplificar con la letra C. Los coeficientes son los pesos que se le asignan, ¿cierto? Que en otras palabras es una ponderación o un puntaje de factor y es un W, el 0,162 que nosotros habíamos visto por ahí. La varianza total, en este caso es una suma de todas las varianzas originales que corresponde al número de varianzas y es un h al cuadrado. En otras palabras, esa varianza total está sumando todas las comunalidades. Los autovalores o los valores propios es el porcentaje de la muestra explicado por un factor. También lo llaman eigenvalue, pues, en inglés autovalor, y su simbolito es este lambda. Y está por último el coeficiente de correlación variable factor. A ese le vamos a llamar la carga del factor, ¿sí? Y se va a ejemplificar con una letra A. Son como todas las salidas que nos está ofreciendo este análisis de componentes principales. También vimos el test de esfericidad de Bartlett y la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin. Entonces aquí sí es donde está explicado. La prueba de Bartlett, en este caso, nos indica que si vale o no la pena realizar ese análisis de componentes principales, ¿sí? Entonces, en ese caso debe ser significativo, ¿no es cierto? Si este no nos da esa significancia, entonces no tiene sentido que hagamos ese análisis factorial. Bien. La prueba de Kaiser-Meyer-Olkin tiene los siguientes valores. Si es mayor de 0.9, esto es de adecuación de la muestra, quiere decir que es excelente esa muestra. En este caso nosotros obtuvimos un valor de 0,78, si no estoy mal. Entonces, creo que es normal. Si fue 78, aquí me acuerdo, Kaiser-Meyer-Olkin nos dio 79, mentiras, 0.79. Entonces, 0.79 es normal, nos dice acá. O sea, tenemos una buena muestra. 40 igual no es que sea una muy buena muestra, pero bueno, alcanzó a quedar normal. Si hubiéramos tenido 0.7 hacia abajo, no sería recomendable realizar esa reducción de dimensiones. Bien, porque seguramente tendríamos puntajes de 0.7 hacia abajo. ¿Listo? ¿Qué más le pedimos por acá? Bueno, estos fueron los estadísticos que les habíamos pedido, la solución inicial, ya los pedimos por acá. La matriz de coeficientes, la matriz de correlaciones, la idea es que nosotros encontremos correlaciones entre 0.3 y 0.8 por acá, ¿sí? Para que la prueba pues, de esfericidad pues, nos esté pasando, ¿cierto? Por eso aquí la prueba de esfericidad nos dio menor a, bueno, le dio con significancia. También hay otras medidas que se pueden pedir, esta no la había pedido, que son las matrices antiimagen, ¿sí? Que son medidas individuales de adecuación de la muestra. Hay una parte que las pide por acá, vamos a sacarla, las matrices antiimagen. Si yo repito el análisis de componentes principales por acá, analizar, reducción de dimensiones, factor, voy a quitarle, ¿dónde es? Creo que aquí en rotación. Bueno, aquí esto lo dejamos igual, en extracción, bueno, podemos dejarle esto también. En puntuaciones, aquí, voy a quitarle esto para que no me genere más variables. Bien, y si es aquí en rotación, no mentiras, en descriptivos, es esta, la matriz antiimagen. ¿Sí? Entonces vamos a pedirle esa matriz antiimagen. ¿Sí? Entonces, cuando la pedimos, por acá al final, bueno, por acá, después de que Kaiser-Meyer-Olkin me puso esas matrices antiimagen. ¿Sí? Pero se me olvidó otra. Vamos a pedirle otra por acá en descriptivos. Entonces es el inverso, si no estoy mal. Una de estas dos, inverso y antiimagen. ¿Sí? Entonces aquí voy a pedirle estas otras y sí, era la inverso. Si no estoy mal. Profe, Inverso matriz. me perdí en ese análisis. Por Bueno, ojo, vamos a pedirle todas estas ahí como para que no se pierda. Nuevamente vamos a analizar. Reducción de dimensiones, factor. Y estoy buscando aquí las matrices. Vamos a pedirle todas estas. Digámosle todas. Porque ahorita no recordé si era la antiimagen o la determinantes. ¿Sí? Bueno, pidámosle todas estas correlaciones. Entonces, al pedirle todas las correlaciones y le quité la opción de... ¿dónde es? Aquí en puntuaciones. Le quité la opción de guardar como variables como para que no me generara más variables ahí en la data. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Le pedí todas estas matrices y le pedí que no me guardara más como variables. Lo único que he hecho. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, ¿eso es para qué? Para que podamos ver por acá hay una salida
que es, si no estoy mal, es esta, punto 84.5, sí, punto 81, punto 77. Estoy viendo aquí las matrices antiimagen. Aquí, sí, mírela, sí, es aquí, mentiras. Sí, es aquí en matrices antiimagen, solo que no las había visto bien. Entonces aquí donde dice matrices antiimagen, vamos a mirar estas que dicen no la covarianza, sino la correlación, ¿sí? Entonces aquí hay unos coeficientes de correlación que si miramos acá en la diagonal son como alticos y los otros son como muy bajitos, ¿sí? Esos son los que vamos a mirar, ¿sí? Entonces, los que dice la A, que son esta diagonal, ¿sí la ven? Y una A, que es prácticamente la diagonal. Esa es la medida de ecuación del muestreo, pero en forma individual por variable, ¿sí? Entonces ahí me dice, oiga, no, de pronto una variable está muy corta de tamaño muestral. Entonces digamos que aquí podrían estar diciendo, oiga, la de centenarismo en el trabajo está como que un poco pequeña. No estaría diciendo eso, ¿sí? Pero sería la única. Digámoslo así que la idea es que en esa diagonal, pues la mayoría sean correlaciones que nos den moderadas a fuertes, ¿sí? La idea es no tener, si tenemos muchas que son pequeñas, como punto 38, esto, pues ahí sí estaríamos como con problemas. Es decir, hay poca muestra en esas variables. ¿Sí? Entonces ya es como por hilar un poquito más fino. Entonces aquí en la diapositiva está esa misma, pero por acá ya la he resaltado, ¿verdad? ¿Sí? Donde están las A's, que son las medidas de ecuación de muestreo. Las otras, digamos, son coeficientes de correlación parciales, es decir, del alcohol con el cigarrillo es un coeficiente de correlación parcial, ahí, ¿sí? Y la idea es que esos deban ser pequeños. En este caso, pues sí, muchos de esos son pequeños, todos los demás. ¿Sí? Son pruebas, digámoslo así, de mayor precisión para calcular los tamaños de muestra. ¿Bien? O para verificar que esos tamaños de muestra sean muy pequeños. Sin embargo, también hay algunas reglas generales. Las reglas generales nos están diciendo que el tamaño de muestra es que si usted tiene 50 sujetos, es muy pobre. Si usted tiene 100 sujetos, sigue siendo pobre. La idea es que usted tenga 200 sujetos, para que sean, digámoslo así, buenos tamaños de muestra. Y de ahí en adelante. ¿Sí? Especialmente esto cobra más relevancia en el análisis factorial. Vimos que nosotros aquí teníamos, ¿cuántos sujetos? Como 40, y alcanzó a pasarme la prueba que hice el Mayer-Olkin como normal. Entonces, listo. Pero la bibliografía nos recomiendan estos tamaños de muestra. Sin embargo, vuelvo y repito, goza más relevancia estos tamaños de muestra en el análisis factorial, que vamos a ver en 8 días. Bueno, faltaría ver entonces la rotación. A ver, aquí sí tenía, como les había dicho antes, cuáles son las rotaciones que dispone SPSS. Y bueno, usted dirá, bueno, ¿qué es eso de las rotaciones? Resulta que a veces cuando se me extraen los factores o los componentes, de pronto no me queda fácil explicarlos. Es más difícil explicarlos o me es complicado explicarlos. Entonces, para eso puedo emplear una rotación. A ver si de pronto con la rotación se me puede mejorar la explicación. Entonces, si yo me vuelvo por acá, a veces es muy difícil explicar los factores a partir de esto. Entonces, si es difícil, yo puedo optar por una rotación, ¿sí? Entonces, la rotación me puede ayudar a explicar. El PCS dispone de dos formas de rotación. Unas que son ortogonales y que, como ya vimos, no se correlacionan los factores entre sí, y otros que sí. Entonces, esos se llaman oblicuos. Entonces, dentro de los ortogonales tenemos el Varimax, Cuartimax y el Ecomax, como película de superhéroes, ¿no es cierto? Y dentro de los oblicuos tenemos el oblicuo indirecto y el Promax. De pronto usted necesita que los factores que se extraigan sean correlacionados. Yo utilizaría alguna de esas. Digámoslo así que son más comunes, pues, estos primeros. Especialmente pues Varimax, ¿sí? Aunque puedo optar por uno de esos, sí, definitivamente no le está aclarando muy bien a usted cómo es esa explicación. Entonces, ¿cómo trabaja eso? Entonces, aquí en forma gráfica. Entonces, la rotación ortogonal lo hace todo en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, prácticamente corre los cuadrantes. Al correr los cuadrantes puede ser que la nube de puntos se adapte mejor y se pueda buscar un patrón en común. ¿Ok? Y el oblicuo, mientras una va en sentido de las manecillas del reloj, la otra va en el sentido contrario. Eso también puede ayudar a explicar cómo se están comportando los componentes ahí, cómo poderlos agrupar. Entonces vamos a ensayar unita de estas, ensayamos de pronto una Varimax. Entonces me regreso por acá a la base de datos, ¿sí? Entonces, ¿dónde están esas rotaciones? Vamos a analizar reducción de dimensiones, factor, ¿sí? Y aquí hay una que dice rotación. Y en la rotación, pues aquí no había ninguno, pero digamos que vamos a ver por la Varimax, a ver si de pronto, ¿cierto? Muestra mejor eso. Vamos a decirle aquí la Varimax, le vamos a continuar, le vamos a aceptar y nos vamos por aquí. ¿Dónde está la extraída? Aquí está el componente rotado, míralo. Entonces aquí me sacó el componente rotado. El componente rotado, fíjese cómo me cambió. Me puso más fuerte el alcohol, el cigarrillo, bueno, puso estos, ¿no es cierto? Y estos mismos. Pero digámoslo así, que en el segundo, pues quedó un poquito más fuerte el sedentarismo en el tiempo libre. ¿Ok? Digamos que beber, consumir bebidas azucaradas, comida chatarra, ¿no es cierto? Digamos que estas dos, estas tres, pero también quedó con conductas arriesgadas. Entonces, un segundo componente sería caracterizado como por eso. Y en el tercer componente, fíjese que aumentó mucho el sedentarismo en el trabajo, fuerte, pero se reforzó más, digámoslo así, la fidelidad, el sexo seguro, el tercer componente. Entonces, fíjese que cambia un poquito la dinámica de la explicación de los componentes que se extraen.
Bien. Y si a usted le resulta que es mejor así, pues la deja así. Y emplea que para extraer estos componentes utilizó el método de rotación Varimax, una normalización de Kaiser. ¿Sí? Entonces, para eso es que se utilizan esos componentes, como para ver si puedo perfilar mejor esos factores que hemos extraído. Bien. Eso sería todo en cuanto a análisis de componentes principales, compañeros. ¿Cómo la ven? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿cierto? Si quieren profundizar